Ok, vamos a dar unos minutitos para que se vayan terminando de incorporar, ¿vale? Y retomamos en esta parte, que si no nos vamos a perder un poquito. Ok, me falta alguien aquí. Ok, Aranza, listo. Ok, chicos, bueno, continuamos entonces. Les decía que bueno, si nosotros nos vamos a justamente esta parte así simple y tal, a lo que es como tal esta parte de la conducta, sería solo irnos como a la parte de la psicomotriz, es decir, la parte de la actividad o no actividad. Cuando nosotros entonces ya nos vamos a hablar de conducta dentro de lo que a lo mejor tiene que ver con la parte de la psicología, bueno, ahí cambia. ¿Por qué cambia? Porque finalmente, hablando de esa parte psíquica, tiene que ver con esta parte del comportamiento del ser humano, ¿no? Y por consiguiente, esa relación que tiene con pues, su entorno, ¿no? O sea, ya hablando de la parte física, ya hablando de la parte social, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, a eso nos referimos con esta cuestión de la parte psíquica, en donde, ok, hablando justamente de ese comportamiento de esa persona, de ese ser humano, es de, bueno, qué cosas, el identificar o qué cosas se identifican, ¿no? Dentro de lo que es la voluntad de esa persona para ejecutar esa acción, ¿no? Tener de alguna forma esa acción. Entonces, aquí para enmarcar esta parte, pero tener como muy en claro a qué nos referimos con acción o qué quiere decir acción, cómo definimos conducta. Y por consiguiente, cuando nosotros hablamos de conducta, y me voy a regresar porque finalmente es aquí, nos está hablando de un movimiento, nos está hablando de una actividad o de la no inactividad, y por consiguiente aquí sí o sí, o sea, es el accionar sobre algo. Entonces, bueno, la acción en un sentido de alguna forma estricta es justamente esa actividad voluntaria que realiza una persona, que puede ser de una forma física, que puede ser de una manera psíquica, ¿no? Refiriéndome justamente a su forma de comportarse. El primero, obviamente, como ya dije, pues es el movimiento como tal. Y el segundo está sujeto por la parte de lo que tiene que ver con la voluntad. Entonces, ahora, ¿qué sucede con esta acción? ¿No? O sea, yo puedo dirigirme o conducirme de cierta forma, de cierta manera, ¿no? Y en esa forma en la que yo me puedo conducir de cierta forma y de cierta manera, por medio o digamos que llevada por la voluntad, ¿no? La voluntad de realizar o no realizar eso, me va a generar un resultado, ¿no? Me va a generar, pues sí, un resultado, una consecuencia, ¿no? Por dicha conducta. Entonces, sí o sí, bueno, viene esta parte importante. Entonces, únicamente para recapitular, pues bueno, la costumbre, ¿no? Que son todas esas normas, digamos que ya preestablecidas en un tiempo determinado,
¿no? Y que determina o que regula, ¿no? Ciertos normas, reglas para las personas, ¿no? En un entorno, lugar en específico y que, bueno, pone en manifiesto los diferentes hábitos de una sociedad en específico, que pueden o no hasta cierto punto evolucionar, permanecer, ¿no? Y que, bueno, van sujetos principalmente a la estimación moral y que, bueno, la conducta va a ser ese sí y no en cuanto a movimiento y con respecto a la parte de la voluntad en el accionar sobre algo, ¿no? Y la acción como tal nos habla exactamente de lo mismo, ¿no? O sea, de esa actividad voluntaria y en movimiento, ¿no? La parte física y la parte psíquica con respecto a lo que su conducta le dicta, trayendo por consiguiente una consecuencia, un resultado, un algo más, ¿no? Que lo acompaña. Entonces voy a salir de aquí para irnos a otro material, el último material del día de hoy. Un momento para accionarlo. Y únicamente ya uy, aguanten un momentillo, porque ya lo cerré. Definitiva. Ok. Denme un segundo. Oh, cielos. Esto no. Ok, perdón chicos, unas fallitas técnicas aquí. Aguántenme. Okay. Vale, perfecto. Y esto aquí, darles compartir. Chicos, ya saben, si algún comercial o algo, aquí un poquito de paciencia para poder darle skip y sin ningún problema continuar. ¿Es lo mismo ética que moral? Vamos a dedicar esta clase a responder a esa pregunta. Y aunque a lo mejor no encontremos una respuesta definitiva o contundente, ciertamente vamos a aprender algo más de lo que es nuestro tema central, que es precisamente la ética. En primer lugar, concordarán conmigo en que el lenguaje cotidiano prácticamente no hace ninguna diferencia entre esas dos palabras, ni siquiera en los textos universitarios, menos aún en los medios de prensa. Oímos decir, por ejemplo, que una conducta es poco ética o inmoral, como si se tratase de expresiones sinónimas, y oímos también que se anuncia en algún plan de estudios que se dictará un curso de ética profesional o de moral profesional. Esto no es lo que dice el diccionario de la Real Academia, ni lo que afirman los manuales de ética, pero es el uso más extendido de la expresión. Luego nos ocuparemos de por qué los manuales sostienen lo que sostienen, pero por el momento detengámonos en la equivalencia de los términos. Y esto no debería sorprendernos en absoluto, porque desde un punto de vista etimológico, los dos términos son verdaderamente equivalentes. Moral es la traducción castellana del término latino mores, el cual a su vez proviene del griego ethos. La palabra castellana moral no es pues otra cosa que la versión castellana del griego ethos. Existe en castellano también, sin embargo, la palabra ética. Esto ocurre porque algunos términos del castellano se han obtenido a través de una castellanización directa del griego, evitando la versión latina. Es así que ética y moral resultan ser dos términos castellanos que se emplean para traducir una misma raíz griega, el ethos.
Hay varias palabras en castellano con las que esto ocurre. Pensemos, por ejemplo, en la traducción del término griego techne. De un lado tenemos la versión procedente del latín, ars artis, pero disponemos de otro lado también de la castellanización directa del griego en la palabra técnica. Arte y técnica son, pues, por más curioso que parezca, dos versiones castellanas distintas de una misma palabra griega. Que esto sea así en el caso de la techne es algo sumamente aleccionador que debería merecer nuestra atención. Ética y moral son entonces expresiones castellanas equivalentes que nos remiten ambas al término griego ethos. Pero ¿qué significa en griego ethos? Hay en castellano dos traducciones frecuentes de dicho término: costumbres y carácter. Que hagan falta precisamente esas dos palabras para traducirlo es algo significativo y revelador de la concepción griega de la ética. Ethos quiere decir, más exactamente, sistema de costumbres o sistema de creencias valorativas de la vida. Si el término se refiere además al carácter, es porque, como ya lo hemos visto en una clase anterior, para los griegos el sistema de creencias morales podía ser visto también desde la perspectiva de las actitudes y de los hábitos que los individuos iban haciendo suyos hasta convertirlos en rasgos de la personalidad ética. Ethos es entonces sistema de costumbres, pero no en el sentido en que pudiera entenderse a partir de una ciencia social como la sociología o la antropología. Las ciencias se proponen siempre estudiar una materia desde la perspectiva del observador, no desde la perspectiva del participante, y por eso pueden estudiar las costumbres de una cultura prescindiendo por completo de los juicios de valor. Y eso es justamente lo que la ética o la moral no han querido nunca hacer. En efecto, la disciplina llamada ética surgió en Grecia con el propósito no de describir los sistemas de creencias valorativas existentes en una u otra cultura, sino con el de examinar si dicho sistema era el mejor o el más deseable posible. Si retomamos los términos con los que veníamos comentando la ambivalencia de la palabra, podríamos decir entonces que la ética apareció como una reflexión o una concepción acerca de cuál es la mejor manera de vivir o de cuál es el más adecuado sistema de costumbres o la más adecuada forma de vida. Recordemos las escenas con las que iniciamos este curso. En ambos casos, tanto en el de Aquiles como en el del conflicto armado en el Perú, lo que la ética promueve no es simplemente un registro de lo sucedido, una comprensión distanciada de los hechos, sino un juicio acerca de lo que está permitido en la convivencia humana, una reflexión, como decíamos, sobre la necesidad de hallar una mejor manera de vivir. La etimología de los términos nos ha ayudado pues a entender que la ética o la moral son una reflexión sobre las buenas prácticas o las buenas costumbres de una sociedad. Pero resulta que los manuales de la ética nos dicen que hay una diferencia entre esos dos términos. Vamos a explicar ahora por qué. Tanto en esos manuales como en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, se dice que moral es el sistema de valores inmanente a una determinada comunidad, mientras que ética sería más bien la reflexión filosófica sobre el sentido de dichas normas morales. De acuerdo a ello, morales serían las normas específicas que rigen la conducta de los miembros de un grupo. En ese sentido, tendríamos que hablar, por ejemplo, de la moral cristiana o la moral musulmana o la moral de cualquier grupo cultural o identitario. Ética, en cambio, sería la perspectiva analítica que se adopta para examinar los alcances o para estudiar la naturaleza del fenómeno moral. En ese sentido, la ética sería una disciplina estrictamente filosófica.
Este mismo curso sería, por ejemplo, una reflexión de carácter ético, no moral. Esta distinción es importante, por supuesto. No es lo mismo compartir el sistema de valores de una comunidad que discutir sobre las razones por las cuales los seres humanos adoptamos algún sistema de valores. Pero llamar a una cosa ética y a la otra moral no nos ayuda mucho en realidad a resolver ninguno de los dos problemas. En otras palabras, la pretensión de diferenciar así la ética de la moral se enfrenta al menos a tres escollos. El primero es que pareciera estar estableciéndose una jerarquía entre la ética, que sería una disciplina superior y más racional, y la moral, que sería la ideología propia de culturas inferiores o poco reflexivas. Esa jerarquía no la aceptarán nunca las concepciones morales o culturales concretas, porque si creen en su sistema moral es justamente porque piensan que es el sistema verdadero, no uno entre muchos otros. El segundo escollo al que se enfrenta la distinción entre ética y moral es el uso cotidiano del término, que, como hemos dicho, parece no haber tomado noticia de lo que manda la academia y emplea más bien las palabras de manera indistinta. El tercer escollo, de mucha mayor gravedad, es que no hay para nada un consenso en la historia de la filosofía o en la historia de las ideas que confirme la distinción sostenida por los manuales. En las diferentes tradiciones filosóficas y en las diferentes lenguas, hallamos más bien una historia muy compleja sobre estas cuestiones que no permite establecer una demarcación suficientemente clara entre los términos ética y moral. A comienzos del siglo XIX, Hegel, el filósofo alemán, propuso en su libro Filosofía del Derecho una diferenciación entre ética y moral. Comenzó reconociendo que los dos términos son etimológicamente equivalentes y que por eso cualquier propuesta de distinción sería convencional, también la suya. Pero él desea proponerla porque considera que sería una convención razonable diferenciar entre dos modelos globales de comprensión del problema. Uno, al que él llama ética o eticidad, que defendería el sistema de valores inmanente a una comunidad, y otro, al que llama moral o moralidad, que defendería más bien la toma de distancia frente a cualquier sistema de valores. En otras palabras, Hegel está usando los términos ética y moral en un sentido inverso al que sostienen los manuales. Lo que más nos debe importar no es naturalmente si Hegel tuvo razón o si la razón la tienen los manuales, sino qué podemos aprender de las relaciones entre los términos ética y moral. Su equivalencia nos ha recordado que ambas se refieren a la existencia de un sistema de costumbres, prácticas o valores de una comunidad y que su surgimiento como disciplina está relacionado con la valoración de la vida, no con su mera descripción. A este tema entraremos con más detalle en nuestra próxima clase. Por ahora, en relación a la diferencia entre los términos ética y moral, quizás se podría decir que el hábito no hace al monje, porque teniendo los dos términos una raíz común, pero una historia tan compleja, vamos a ganar poco si queremos forzar su significado y más vamos a ganar si es que los usamos indistintamente, pero teniendo en cuenta que en el uso que hagamos de ellos hay que contemplar de un lado los valores inmanentes a cada cultura y de otro lado la reflexión más general que se pueda hacer sobre ellos. Ok, bien chicos. Entonces, sé que a lo mejor después de este último material pudiera sonar un tanto confuso, pero yo lo que les diría, o recapitulando un poco como lo que les dije al principio, realmente el tema de
que ustedes puedan, por ejemplo, tener en esta clase la libertad de poder expresar cualquier cosa que sea que ustedes opinen respecto a las diferentes cosas que vayamos analizando. Justamente desde mi postura es no ejercer un juicio de valor. Sin embargo, en esta cuestión, al diferenciar, por ejemplo, la ética de lo que es una ciencia, es justamente el punto de vista, el punto de percepción desde el que nosotros nos encontramos parados, ¿no? Sujetos en ese momento. Realmente, y bien, como lo dijo, no es precisamente que tengamos que quebrarnos la cabeza al 100% pensando mucho en las diferencias, en las similitudes, porque finalmente hay una palabra que se ha ido repitiendo y que ustedes mismos también en su análisis, en su decisión de si me quedo con Aristóteles o me quedo con Kant, en la que mencionaban esta parte del equilibrio, así mismo pasa desde este punto de vista. Como ya vieron también, y lo que les mencionaba es que justamente, y dependiendo de el punto moral desde el que se esté partiendo, es que entonces ahí, ¿no? En donde vienen los temas de la diferenciación y demás. Entonces, digo, tampoco pretendo, con respecto a la parte en cuanto a religión se refiere, que en algún momento determinar que una sea mejor que otra. Ustedes, como ya pudieron ver aquí en la parte lo que tiene que ver con el material audiovisual, finalmente para cada moral, para la musulmana, para la budista, para la cristiana, para la judía, sus normas, ¿no? Sus reglas, para ellos son las absolutas, ¿no? Son las verdaderas, las consideradas la línea real a seguir, ¿no? Pero bajo esa parte, pues bueno, ¿no? Identificar que sí hay diferencias y que es una diferencia realmente en cuestión de percepción, una cuestión, podría incluso decir interna y externa, porque a lo mejor en la parte lo que tiene que ver con la moral va al interior de lo que es costumbres, hábitos de una sociedad, y en la parte externa, la parte de la ética, porque es la que puede cuestionarse el por qué, el para qué, y determinar diferentes factores del por qué esa sociedad determinada se comporta de cierta forma, ¿no? Y reacciona ante otras. Lo cierto es que de manera general, todo lo que implica la parte moral siempre va a ser la que nos detenga a revisar las cosas con mayor detenimiento, y que todo lo que tiene que ver con ética, y sobre todo ya empezando a mencionar lo que tiene que ver con la ética laboral, también va ligado a ciertas normas, ciertas políticas que específicamente se van determinando en cuanto a, pues sí, comportamiento y demás, y es en esa parte de nuestros, ¿cómo decirlo?, nuestros principios morales, cuando también pueden llegar a tener alguna clase de discrepancia, diferencia con respecto a la parte de la ética, esa ética que está preestablecida para un lugar en específico, un entorno en específico, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco tal vez, y en resumen, en algo muy general, tenemos, ¿no?, que entre la ética y moral, entre las partes que hay con respecto a semejanzas, pues bueno, ¿no? O sea, los dos se van a guiar, los dos van a tratar esta parte, lo que tiene que ver con normas y reglas, ¿no? Que tienen que ver con esta parte de las percepciones del deber ser o del deber. La parte de lo que es la moral, pues bueno, esas reglas que la sociedad se va a encargar de transmitir de generación en generación, y la ética, ¿no? En donde esas normas el cómo se van adaptando al paso del tiempo también, van formando parte de la mentalidad de cada persona. Entre las diferencias, pues bueno, ¿no? Que unas, como ya dije hace un momento, desde la parte externa, y la otra desde la parte interna, ¿no? Pero obviamente la parte de la moral muchas veces va en lo que es el inconsciente. Es como muchas veces decimos, bueno, es que hay cosas que se maman, ¿no? Cuando hablamos de las familias, y hablamos, por ejemplo, de estas familias que tienen, cuando decimos que tienen costumbres muy arraigadas,
viene esta parte, estas cosas que se maman, ¿no? Que están ya ahí por default, ¿no? Y que se hacen de forma inconsciente. Entonces, pues bueno, también entre las diferencias, la parte de lo que tiene que ver con lo que debes, el deber ser, y el otro que es el tener que hacer, ¿no? Y bueno, algunos otros términos que hemos tocado ahorita en este último material audiovisual, los veremos más adelante porque se mencionan puntos fundamentales que nosotros debemos comprender, como es la parte de los moralizadores, ¿no? Por ejemplo, la parte de lo que tiene que ver con personalidad, con carácter, ¿no? Que aquí nos habla un poco también de lo que es la personalidad ética, pero para también terminar de comprender todo esto de lo que nos está hablando, de lo que nos está explicando, necesitamos comprender esta parte del carácter, esta parte de la personalidad, incluso la parte de lo que es temperamento, la diferencia entre carácter y también temperamento. Entonces, bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Por favor, no olviden, importante será que ustedes hagan su respectiva tarea para que nosotros también, y hasta cierto punto con esto que acabamos de ver, estos diferentes puntos y temas que acabamos de ver en clase, tengamos respuestas, ¿no? Con respecto a esta actividad a realizar la siguiente clase. Voy a salir de aquí para irme a pase de lista. Y pues bueno, no terminar nuestra clase del día de hoy, chicos. Burgos Franco. Presente. Cruz García. Presente. De los Santos Meléndez. Presente. Flores Lozano. Presente, chef. Peña Ruiz. Presente. Regalado Meraz. Presente. Ñaños Rodas. Presente. Bien, chicos. Pues bueno, pues hasta aquí llegamos. Es todo por el día de hoy. Recuerden, es importante, chicos, que ustedes aquí dentro de lo que es su cuenta particular de Academics, lleguen, revisen que efectivamente ustedes ya pueden visualizar la calificación de lo que es su materia, y de no ser así o de ver alguna calificación diferente, me avisen para poder revisar. Y en caso de que no sea una cuestión desde aquí, bueno, chequemos que si es una cuestión de plataforma y demás. Recuerden que es importante también que todos sus maestros les proporcionen una retro, ya sea de las actividades realizadas, si elaboraron alguna clase o tipo de examen, también en esa parte. Entonces, pues bueno. Y creo que, bueno, pues ahora sí, es todo por el día de hoy, chicos. Muchas gracias. Nos vemos mañana para Oriental y Árabe. Chicos, ¿alguien alguna duda con algún ingrediente? Me estuvieron preguntando mucho con respecto al arroz. Entonces, mi respuesta para todos fue que preferentemente, si ya ustedes compraron el arroz para sushi, bueno, adelante. Vamos a usarlo, pero les pido que mañana me hagan la anotación de qué tipo de arroz tienen. Para los que no lo han comprado, les recomiendo arroz verde valle. No les recomiendo usar arroz suelto. Arroz suelto no, de que te venden a granel, por favor, ahorita que me estoy acordando, de ese no, porque ese arroz es muy tendencioso a ya estar quebrado, a batirse. Entonces preferible es que ustedes compren un paquetito de arroz. Ya venden de 750 gramos, venden el de kilo, para que garanticemos de alguna forma un mejor resultado con respecto a lo que es sus recetas de arroz. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna duda con algún ingrediente para mañana. Lo podemos ver en estos últimos minutitos. Yo sí, chef. Solo un momento. Sí.
Ya, chef. Bueno, el primero no encontré salsa de pescado para el pad. No me acuerdo cómo se llama. Pad no sé qué. Pero encontré que vendían de anguila. ¿Me sirve o si es muy diferente? Sí es muy diferente. Las texturas son diferentes, aromáticamente es diferente. Entonces, no te preocupes. Yo les comentaba la semana pasada, si no encontraban la salsa de pescado, no pasa nada. De hecho, sí la venden en Walmart, aunque no hay constantemente, o sea, como todo el rato, no es la salsa más demandada. Entonces, no hay ningún problema. Realmente, el no agregarla no nos hace sacrificar mucho dentro de la preparación. Ok. Y de los fideos encontré estos. No sé si alcanza a ver. Espera. Ok, dale. Sí, fideos de arroz. Sí. Sí. Ok, chef. Sí, creo que sería todo. Ok. Ok, Carlos, bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna duda? Por mí, para todo bien, chef. Todo bien igual, chef. Gracias. Ok. Ok, chicos, bueno, pues entonces ahora sí sería todo. De todas maneras, cualquier duda que puedan llegar a presentar todavía en el transcurso de hoy, pues ahí tenemos el grupo. Y bueno, nos estamos viendo el día de mañana, ¿ok? Sí, chef, muchas gracias. Sí, chef, nos vemos mañana. A ustedes, Gracias. chicos, nos vemos mañana. Cuídense. Gracias. Nos vemos. Bye.